¿Te diagnosticaron o sospechas que tienes trastorno déficit de atención? Hoy te traigo los 7 mitos más comunes acerca de este trastorno. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo encantada de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de los mitos y, ¿por qué no, mitos acerca del trastorno déficit de atención? Sí, mis queridos amigos, hay muchísimas personas que a veces piensan que tienen déficit de atención o que pueden tener una idea errónea de lo que es ese trastorno. Así es que si tú estás en ese caso, este video te va a encantar. Mito número 1. El diagnóstico del trastorno déficit de atención es muy sencillo. Error total. Realmente el trastorno déficit de atención muchas veces está subdiagnosticado y eso no es propiamente porque los psiquiatras no lo quieran diagnosticar, sino porque llega a ser un diagnóstico complejo. En ocasiones puede relacionarse o presentarse con otros trastornos parecidos. Hay personas que pueden tener al mismo tiempo depresión, ansiedad, algún consumo de sustancias, un trastorno de personalidad o simplemente que no está tan claro que está teniendo problemas en la atención y en el control de impulsos. Por lo tanto, el diagnóstico del trastorno déficit de atención es bastante complejo, aunque aún así es clínico, es decir, por medio de la entrevista. La hiperactividad no se cura. Bueno, es muy importante entender que a veces cuando nosotros pensamos en una curación, pensamos en algo así como que ¡pum!, se me va a quitar en un 2x3 o que literalmente un síntoma va a desaparecer. Cuando una persona llega a tener hiperactividad o en especial en el trastorno déficit de atención, vamos a ver que muchas de las cosas que pasan es que son compensatorias, es decir, nosotros por medio de estrategias psicoterapéuticas y también con el uso de medicamentos podemos ayudar a compensar un poco más esas actividades y, ¿por qué no?, a disminuir la hiperactividad. Así es que la hiperactividad sí puede disminuir. Los niños que son muy movidos son hiperactivos. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado este mito porque ¿quién no ha tenido al sobrino que parece una bala bailarina y dice, no, es hiperactivo, ¿no? Ese chamaco algo ha de tener? Y la realidad es que los niños en general, por su evolución y también en el momento de edad que tienen y su propia personalidad que van formando desde que están chiquititos, es que puede haber niños que lleguen a ser, pues digamos que mucho más inquietos, pero eso no los convierte en niños hiperactivos. Tenemos que saber que cuando alguien realmente tiene el trastorno déficit de atención, significa que va a tener una serie de síntomas relacionados con la atención y con el control de impulsos, lo cual va a afectar muchas esferas de su vida. Así es que un niño que es muy inquieto o movido no propiamente es que tenga este trastorno. Hay que contener el movimiento. Sí, a veces se ha pensado, en especial en las personas que tienen el trastorno déficit de atención con predominio hiperactivo, en que lo que tienes que hacer es que se queden quietos. Y eso es importante saberlo. Si tú tienes este diagnóstico, probablemente te van a prescribir un medicamento, pero el que estés tomando un medicamento para el trastorno déficit de atención no significa que ya no te vas a mover o que vas a estar paralizado. Simplemente que te va a ser mucho más sencillo el poder controlar esa impulsividad o tener esa necesidad de estarte moviendo. Y por otro lado, también dentro de las estrategias que hay para controlar o entender más el trastorno déficit de atención, no es propiamente que estés como un soldado, sino más bien que puedas llevar el movimiento hacia algo más productivo o que no pueda causarte alguna problemática social o que al mismo tiempo tampoco te esté causando mayor ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento no es malo. Los niños y los adultos con TDA son más inteligentes. Bueno, la verdad, mis queridos amigos, es que no es que sean más inteligentes, ni tampoco es que sean menos inteligentes, ¿de acuerdo? No hay una relación entre el coeficiente intelectual de una persona y que tenga un trastorno déficit de atención. Lo que sí es una realidad es que a veces cuando se tiene trastorno déficit de atención y la persona tiene mayor, por así decirlo, grado de inteligencia, le puede ser más fácil compensarlo. Es decir, la inteligencia siempre nos va a ayudar en cualquier situación. Y por otro lado, también una persona que tuviera déficit de atención, eso puede provocar que por la disminución de la atención le cueste más trabajo aprender ciertas cosas o poder entender ciertas cosas, pero no porque tenga un problema en la inteligencia, sino en la atención.
Por eso es muy importante diagnosticar el trastorno déficit de atención, por ejemplo, en los niños en la edad escolar, porque de esa manera, al tenerlo diagnosticado y tener tratamiento, va a permitir que ese niño tenga un mejor desempeño escolar, una mejor autoestima y que las cosas vayan fluyendo de una mejor manera. El trastorno déficit de atención es lo mismo que el espectro autista. Ok, no, por favor, aunque suena un poco extraño, es un mito que yo he llegado a escuchar. Son dos trastornos completamente diferentes, pero como decíamos al principio, a veces puede llegar a confundirse o puede llegar a ser un diagnóstico difícil el decir si alguien tiene trastorno déficit de atención. Una persona con algún trastorno del espectro autista podría llegar a tener algunos rasgos o síntomas propios de impulsividad, de falta de control de impulsos o de inatención. Y también algunos niños o adultos con trastorno de déficit de atención podrían llegar a tener complicaciones en la interacción con los otros, pero son dos diagnósticos completamente diferentes. La hiperactividad se quita con el tiempo. Bueno, así como decíamos que cuando nos dijeron, oye, todos los niños que andan como saltamontes tienen hiperactividad, no es cierto. También tenemos que saber que las personas que piensan que el trastorno de déficit de atención se va a quitar así solito como por obra del espíritu divino, vamos a llamarle, pues no es de esa manera. Es importante que una persona pueda tener ciertas estrategias para poder compensar mejor el trastorno déficit de atención y en muchas ocasiones tener un tratamiento farmacológico. Eso va a evitar que vaya teniendo más problemas en la edad adulta, ya que gran porcentaje de los niños que tienen trastorno déficit de atención en la niñez lo van a continuar en la edad adulta. ¿Y qué es lo que pasa? En la edad adulta ya no se ve como ese niño que le va mal en matemáticas o que tiene muchos reportes en la escuela, sino que es alguien que empieza a tener muchos problemas en sus actividades cotidianas, en las relaciones con los otros y, por qué no, también en la organización literal de todas las esferas de su vida. Así es que, tal cual, el trastorno déficit de atención hay que tratarlo. Bueno, mis queridos amigos, estoy segura que alguno de esos mitos, si ustedes han estado investigando sobre el trastorno déficit de atención o les hablaron sobre ellos, hayan dicho, ¡ah! Era algo que me pasaba. Bueno, por favor, si ustedes conocen algunos otros mitos o tienen algunas otras dudas sobre el trastorno déficit de atención, déjenmelo en los comentarios para que los podamos responder en próximos videos, ¿vale? Yo soy Fanny Psiquiatra, los quiero muchísimo. Por favor, suscríbanse al canal. Les mando un beso y nos vemos en el próximo. Bye.